Continuando con el patrón observado, los apilados de 10 capas generalmente agregan 2 capas para conexiones de señal, quedando de esta manera 6 capas para conexiones de señal y 4 capas para planos. En el apilado de la figura se pueden implementar 2 grupos de trazado de conexiones para señales críticas con la posibilidad de realizar cambios de capa sin cambiar de plano de retorno. En 3, 4 y 5 y en 6, 7 y 8. Pensado de esta manera, el apilado logra claramente las características deseables 1 y 2. También la 6, ya que posee los 2 grupos mencionados para trazado de conexiones de señales críticas. Además, las señales críticas están encerradas entre los planos 2 y 9, por lo que también se logra la característica 4. También la 5 porque hay multiplicidad de planos de masa. La única que no puede implementarse es la característica 3. Es decir, que el apilado no permite tener un plano de alimentación adyacente a un plano de masa. En este apilado, con la funcionalidad descripta, las separaciones deberían ser mayores, aproximadamente el triple, que entre las demás capas, en 3 sitios. Por un lado, entre las capas 2 y 3, y en sus simétricas 8 y 9. También, entre 5 y 6. Por ejemplo, las separaciones mostradas en la pantalla. Esto es para reducir la proporción de corriente de retorno en los planos lejanos, de manera tal de reducir los efectos de la discontinuidad cuando se realicen cambios de capa. Otra manera de pensar el apilado es trazando las señales críticas en las capas 3, 5, 6 y 8 sin cambiar de capa. De esta manera, sería un poco más dificultoso trazar las conexiones, y por lo tanto ya no se dispondría de la característica 6. Sin embargo, el apilado dispone de 4 capas exclusivas para señales críticas, lo que en cierta medida facilita el trazado. En este caso, las separaciones podrían ser distintas. Las conexiones se comportarían como stripline en las capas 3 y 8, de modo que las separaciones podrían ser delgadas y simétricas, mientras que entre las capas 5 y 6 se podría utilizar una separación mayor, para reducir el acoplamiento entre las señales de ambas capas. Es interesante notar que tanto la capa 3 como la 8 están totalmente blindadas del resto de las señales, de modo que podrían utilizarse para conexiones de señales periódicas, sin correr el riesgo de interferencia sobre otras señales. Para ambos modos de utilización, en las capas 5 y 6, las conexiones deberían tener trayectorias preferentemente ortogonales. También en ambos modos, las señales en las capas exteriores no deberían ser críticas. En este caso, se podrían realizar cambios de capa entre la capa 1 y la 10, conectando los planos en puntos cercanos a los cambios de capa de las conexiones. Este apilado de 10 capas es bastante común y tiene un excelente nivel de compatibilidad electromagnética. Está pensado para realizar conexiones para señales críticas en las capas 3, 4, 7 y 8. Esto, sin posibilidad de realizar cambios de capa sin cambiar de plano de retorno. Por lo que no logra la característica 6. Sin embargo, al igual que el apilado anterior, dispone de 4 capas para trazado de conexiones para señales críticas, en este caso como stripline asimétricas. Las capas 3 y 4 están totalmente separadas de la 7 y la 8 por el blindaje de los planos, lo que evita que se interfieran entre sí. Además, todo el conjunto se encuentra entre los planos de las capas 2 y 9, de modo que se logra la característica deseable 4. Como es fácil ver, también logra la 5, ya que los planos de masa son por lo menos 2. Entre las capas 3 y 4 y entre las 7 y 8, las trazas deberían tener trayectorias, preferentemente ortogonales, para reducir el acoplamiento. Además, podría utilizarse una separación mayor entre las capas de cada par, para una mayor reducción. Las señales en las capas exteriores no deberían ser críticas. Esto permite la posibilidad de realizar cambios de capa entre la capa 1 y la 10, conectando los planos en puntos cercanos a los cambios de capa de las conexiones.
con vías si los planos son de igual tensión y con condensadores si no lo son. Otro modo de uso del apilado es utilizando el grupo 1, 2 y 3 y el grupo 8, 9 y 10 para el trazado de conexiones para señales críticas, con la posibilidad de realizar conexiones que puedan cambiar de capa sin cambiar de plano de retorno. Aunque en este caso se pierde el blindaje de los planos sobre las señales críticas. Por lo que este modo de uso es más recomendable para productos con gabinete blindado. En este caso, las separaciones entre las capas de cada grupo de trazado de conexiones críticas deberían ser lo más delgadas posible y las separaciones entre 3 y 4 y entre 7 y 8 deberían ser mayores, para reducir el acoplamiento y para reducir el nivel de corriente de retorno en los planos lejanos. Algo muy importante de este apilado es que permite que el plano de alimentación, 5, se encuentre adyacente al plano de masa, 6. Esto reduce la impedancia de las redes de alimentación y masa, por lo que se reduce el ruido de masa y se facilita el desacoplamiento. De modo que se logra la característica deseable 3, que lleva aparejada la posibilidad de utilizar capacidades embebidas. Este excelente apilado de 10 capas tiene muy buen nivel de compatibilidad electromagnética y de integridad de señal. Logra concretar todas las características deseables. Puede utilizarse para implementar dos grupos para trazado de conexiones para señales críticas, con posibilidad de que esas conexiones puedan cambiar de capa sin cambiar de plano de retorno. Esto es en el grupo de capas 2, 3 y 4 y en el grupo de capas 7, 8 y 9. Ambos grupos están separados entre sí por el blindaje que producen los planos de las capas 5 y 6. Además, ambos grupos están encerrados entre los planos exteriores de las capas 1 y 10. En este caso, las separaciones podrían ser las que figuran en la pantalla. Se usan separaciones mayores para reducir el nivel de corriente de retorno en los planos lejanos. Por ejemplo, entre la capa 1 y la 2, entre la 4 y la 5, y también en las simétricas de la otra mitad del apilado. Otro modo de utilizar este apilado es no utilizar el recurso de cambios de capa. En este caso, existen 4 capas para el trazado de conexiones stripline, lo que brinda muy buena integridad de señal y reducción del crosstalk. Sin embargo, deja de existir la característica deseable 6. Es decir, que se dificulta un poco el trazado. En este caso, las separaciones podrían ser delgadas e iguales entre todas las capas. En ambos modos de uso, entre las capas 5 y 6, existe la posibilidad de utilizar el recurso de capacidades embebidas. El único inconveniente que tiene este apilado es que solo dispone de 4 capas para el trazado de todas las señales, críticas y no críticas. Es decir, que al contrario de los anteriores apilados de 10 capas, que tenían 4 planos y 6 capas para conexiones de señal, este incrementa sus niveles de compatibilidad electromagnética e integridad de señal, renunciando a 2 capas de señal, que cambia por planos. Los apilados de 12 o más capas, por su gran cantidad de planos, generalmente permiten implementar las distintas redes de alimentación de diferentes tensiones en planos enteros. Por lo que suele evitarse el problema de los planos de alimentación divididos. Además, por su gran número de capas para el trazado de conexiones de señal, generalmente permiten trazar las señales críticas como stripline o stripline asimétricas en una sola capa. El apilado de la figura, con 6 capas de señal y 6 planos, permite lograr todas las características deseables. Además, permite distintas tensiones de alimentación en planos sin dividir y en 2 de ellos permite capacidades embebidas. Básicamente, es igual a uno de los apilados de 10 capas vistos anteriormente, en el que cada uno de los planos, de las capas 2 y 9, fueron reemplazados por un par de planos adyacentes, con separación delgada. Estos son, el par 2 y 3, y el par 10 y 11.
El nivel de compatibilidad electromagnética de la placa puede elevarse utilizando capacidades embebidas en esos pares de planos. Al igual que en el apilado de 10 capas que inspira se pueden implementar dos grupos de trazado de conexiones para señales críticas con posibilidad de realizar cambios de capa sin cambiar de plano de retorno. Esto es, por un lado, entre las capas 4 y 6, y por otro entre las capas 7 y 9. Por eso, las separaciones deberían ser mayores, aproximadamente el triple que entre las demás capas, por un lado entre las capas 3 y 4, en sus simétricas 9 y 10, y también entre 6 y 7. Esto es, para reducir la proporción de corriente de retorno en los planos lejanos, de manera tal de reducir los efectos de la discontinuidad cuando se realicen cambios de capa. Otra manera de pensar el apilado es trazar las señales críticas sin cambiar de capa en las capas 4, 6, 7 y 9. De esta manera, sería un poco más dificultoso trazar las conexiones, y por lo tanto, ya no se dispondría de la característica 6. Sin embargo, se dispone de 4 capas exclusivas para señales críticas, lo que en cierta forma simplifica el problema. En este caso, las separaciones podrían ser distintas. Las conexiones se comportarían como stripline en las capas 4 y 9 si las separaciones fueran delgadas y simétricas, mientras que entre las capas 6 y 7 se podría utilizar una separación mayor, para reducir el acoplamiento entre las señales de ambas capas. Es interesante notar que tanto la capa 4 como la 9 están totalmente blindadas del resto de las señales, de modo que podrían utilizarse para conexiones de señales periódicas, sin correr el riesgo de interferencia sobre otras señales. Para ambos casos, en las capas 6 y 7, las conexiones deberían tener trayectorias preferentemente ortogonales. También en ambos casos, las señales en las capas exteriores no deberían ser críticas. Esto permite realizar cambios de capa entre la capa 1 y la 12, conectando los planos en puntos cercanos a los cambios de capa de las conexiones. En este otro ejemplo de apilado de 12 capas, se duplica el número de planos de masa respecto del caso anterior, con lo cual se reduce la impedancia y el ruido de masa. Las tensiones múltiples se implementan con planos divididos, pero, los problemas que puede acarrear esta decisión se evitan encerrando a los planos divididos entre dos planos de masa continuos, de modo que los planos divididos no funcionan de ninguna manera como retornos. El apilado de estos planos de alimentación y masa también permite reducir la impedancia de todas las redes de alimentación. Esto logra la característica deseable número 3, que lleva aparejada la opción de utilizar capacidades embebidas. El apilado cuenta con 4 capas para el trazado de conexiones para señales críticas en configuración stripline asimétrica, aunque sin la posibilidad de cambiar de capa sin cambiar de plano de retorno. Por esto logra todas las condiciones deseables, menos las 6. Sin embargo, como los retornos son siempre por planos de masa, se puede utilizar el recurso de cambio de capa entre planos de igual polaridad. Las señales en las capas exteriores no deberían ser críticas. En este caso, se podrían realizar cambios de capa entre la capa 1 y la 12, también utilizando el recurso de cambio de capa entre planos de igual polaridad. En base a los ejemplos vistos, se puede decir que usando combinaciones de estructuras básicas con separaciones delgadas y un trazado cuidadoso, se pueden obtener PCB multicapa, de buen nivel de compatibilidad electromagnética y buena integridad de señal. Las estructuras básicas identificadas son: en primer lugar, el par de planos de alimentación y masa, con separación delgada, que permite la reducción de la impedancia de las redes de alimentación y de la red de masa. Esta estructura también permite la posibilidad de utilizar capacidades embebidas. Otra estructura es la de 2 capas para conexiones de señal adyacentes a un mismo plano de retorno. Esto permite que las conexiones puedan cambiar de capa sin cambiar de plano de retorno, lo que favorece la reducción de los bucles de señal, las emisiones y la susceptibilidad.
La otra estructura es la de dos capas para conexiones de señal encerradas entre dos planos. Esto implementa un efecto de blindaje de las conexiones, lo que aumenta su inmunidad y reduce sus emisiones. Como también se vio en los ejemplos, estas estructuras básicas tienen características a favor y en contra que pueden hacer que una sea mejor que otra en determinadas condiciones fijadas por la aplicación particular. En general, se considera que la estructura con un plano de retorno único tiene mejor integridad de señal que la estructura con dos planos, si es que en esta última se realizan cambios de capa entre planos de igual polaridad. La presencia de un plano, cercano a la estructura de tres capas, produce que parte del retorno de la señal circule por ese plano lejano. Lo que, dependiendo de las señales, puede impactar en su integridad, cuando se realizan cambios de capa. En estos casos, los cambios de capa deberían evitarse. Recordar que las señales más críticas deben trazarse primero. Aquí tenemos un ejemplo de los límites que existen en la fabricación de circuitos impresos. En este caso, son las especificaciones de lo que puede fabricar esta compañía, que se llama Vitele Electronics Inc. La tabla indica que puede hacer impresos entre 2 y 50 capas, con unas dimensiones máximas de 65 centímetros por 1,10 m. Los grosores de cobre posibles están entre media y 20 onzas. Una onza son aproximadamente 35 micrones, por lo que 20 onzas es aproximadamente 0,7 milímetros, aproximadamente la mitad del grosor total de un impreso estándar. Aquí la información está un poco incompleta, porque generalmente los grosores posibles son distintos para las capas externas e internas. A continuación, se detallan los límites mínimo y máximo en el espesor de los impresos. En el curso, vimos los impresos de grosor estándar, de 1,5 o 1,6 milímetros, o 60 mils. En la tabla, el espesor mínimo aumenta con la cantidad de capas, por cuestiones obvias. El máximo es de unos sorprendentes 8 milímetros. El siguiente punto es muy importante, porque especifica el ancho mínimo de pista y la mínima separación. En este caso son valores iguales a 3 mils, aproximadamente 76 micrones, menos que 0,1 milímetros. Luego el mínimo diámetro de agujero terminado, lo que incluye la metalización, es de 0,15 milímetros. Después encontramos la máxima relación de aspecto, esto es la máxima relación entre el largo y el diámetro de los agujeros. Este parámetro tiene influencia en la precisión de las perforaciones y en la calidad de la metalización. Los agujeros muy largos y finos son más difíciles de perforar con precisión y también es difícil asegurar su correcta metalización, porque se dificulta la circulación de los productos químicos necesarios por el interior de la perforación. Luego tenemos el servicio de control de impedancia, que consiste en la medición de ciertas conexiones después del proceso de fabricación. Esta tarea requiere de buena coordinación entre diseñador y el fabricante y es un proceso caro, pero necesario en algunas aplicaciones. Después figuran una serie de tratamientos de superficies de contactos. El tipo de materiales aislantes. En el curso, generalmente pensamos en el estándar FR4. Y técnicas especiales, donde encontramos vías ciegas, vías embebidas, vías en pad, y otros. Cada fabricante tiene una lista de especificaciones similar, puede ser con más o menos detalles, de acuerdo a su equipamiento y al target de mercado. En la parte inferior de la pantalla, figura el link a una página con un cotizador online. En ese sitio, además del cotizador, se presentan opciones de fabricación que impactan sobre el costo. Los límites de los parámetros pueden ser distintos a los de la tabla, ya que no son las mismas compañías. El cotizador sirve para comparar el costo de las PCB en función de la cantidad de capas y también en función de los recursos especiales que se puedan utilizar. Esta clase estuvo basada, en buena parte, en el libro Electromagnetic Compatibility Engineering de Henry Ott.
En la pantalla, figura el link de un artículo corto sobre los temas vistos que fue escrito por Eric Bogatin en 2021. El artículo coincide bastante con lo visto, pero presenta una visión con un punto de vista más moderno del tema, aunque en forma algo resumida.